Vamos a comenzar. El mensaje del día de hoy es relacionado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo titulé La victoria del gran rey. Ahorita va a ver por qué estamos mencionando este título. Pero antes quiero mencionar una pequeña anécdota. Estaba durante estos días muy atareado en una materia en mi escuela, donde me pidieron estar estudiando varios libros y varios trabajos que eran complicados. Y estaba, aquí tengo la oficina en la iglesia, pero también en mi casa adecué un cuarto para poder estar trabajando ahí. Y entonces estos días estuve trabajando en casa. Y mi niña Emma, varias ocasiones subía, quería jugar conmigo, pero yo estas semanas, sobre todo la última, estuve día y noche ahí trabajando para poder sacar el trabajo final. Entonces me veía ella trabajar y bueno, no se podía jugar en ese ratito. Y luego se bajaba y otra vez otro día iba y me veía trabajando y leyendo y viendo videos de las clases y se sorprendía porque estaba ahí tanto tiempo. Y me decía, ¿cuándo vas a terminar? Y le decía, el domingo pasado es mi trabajo final y ahora sí estoy libre para jugar contigo, chiquita. Entonces estaba esperando ese día. Pasó el día. Pasó el domingo y luego en el siguiente día de repente me vio otra vez en la computadora, pero yo no estaba haciendo trabajo de la escuela. Y me dice, ¿otra vez estás trabajando en la escuela? ¿No que ibas a acabar? Y digo, no, sí, ya terminé la clase, ahorita estoy haciendo otras cosas. Y me dice, ¿y por qué estabas trabajando tanto? ¿Qué estabas haciendo? Le dije, bueno, es que estaba estudiando un tema de mi escuela, de la Biblia, que es un tema un poco complicado y hay que estudiarlo mucho tiempo y me pasé estudiando eso. Y me dice, ¿cuál es ese tema tan difícil que estabas estudiando? Y me la puso bien difícil porque tenía que explicarle a una niña de 7 años. Y entonces le digo, mira, estaba estudiando cómo es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y no dejó de ser Dios, sino que siempre fue hombre y fue siempre Dios. Y luego me dice, pero papi, eso no está tan difícil. Yo ya lo entendí. Y me dio esa respuesta y me conmovió mucho, pero a la vez me enseñó algo muy importante. Que para los niños es fácil entender estas cosas porque simplemente es un asunto de fe. Ella lo creyó, yo le expliqué que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, y ella dijo, yo ya lo entendí y lo creo y es suficiente para mí. Qué bonito, la fe de un niño. Y quise mencionar esta anécdota porque muchas veces hay temas en los que tenemos que acercarnos con esta primer condición que todo hombre necesita para acercarse a Dios, y es a través de la fe. Y cuando hablamos del tema de la resurrección, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a estudiar el tema con una condición necesaria en nuestro corazón: fe. Y miren, mis hermanos, no estoy diciendo esto porque no haya suficientes argumentos, suficiente lógica, suficiente evidencia histórica en las escrituras para demostrar la resurrección. La hay mucha evidencia, pero una persona que no quiere recibir el mensaje de salvación y de resurrección va a poner 1001 pretextos para no creer, aunque las evidencias estén frente a su rostro. Así que lo primero que necesitamos para acercarnos al tema de la resurrección es venir a estudiar la palabra de Dios con fe en el corazón. Porque el día de hoy, mis hermanos, celebramos que Jesucristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día y venció la muerte con poder. Y el día de hoy yo pretendo demostrar que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son los eventos más importantes en toda la historia humana, y por lo tanto debemos responder ante ellos con fe y asombro constantes. Ese es el propósito del mensaje del día de hoy: demostrar que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son ¿qué? Los eventos más importantes de la historia humana, y por tanto siempre deberíamos responder ante ellos con un corazón lleno de fe y asombro ante la maravillosa obra de Jesucristo por nosotros.
Ese es el propósito del mensaje y lo voy a estar desarrollando a lo largo de 4 puntos. El primer punto que quiero mencionar acerca no solo de la resurrección, sino de la muerte y la resurrección de Jesucristo son el evento más importante porque representan la más grande victoria en la historia humana. Voy a decir nuevamente el punto. La muerte y resurrección de Cristo representan la más grande victoria en la historia humana. Y es por eso que digo que son los eventos más importantes. Son la más grande victoria. Mis hermanos, para entender un poquito acerca de la resurrección, tenemos que entender el contexto bíblico de por qué la resurrección fue efectuada, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando vemos la Biblia desde el principio de las Escrituras, Dios crea al hombre, lo crea bueno, pero para Génesis capítulo 3, la Biblia nos enseña que el pecado y la muerte, primero entró el pecado y junto con el pecado entró la muerte y empezaron a reinar en todos los hombres y a dominar a todos los hombres desde Génesis capítulo 3, es decir, desde Adán y Eva hasta Jesucristo. La muerte y el pecado reinaron y dominaron el corazón y la vida de los hombres. Usted empieza a leer la historia del Génesis e inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, ellos tienen a sus hijos. ¿Y qué ocurre con los hijos de ellos? Uno asesina al otro. Y empiezas a leer la historia después y vienen otros hombres muy pecadores que decían: si Caín le tocó ese castigo, para mí va a ser un castigo más grande por la maldad que había en su corazón. Y es tan pronto que avanza el pecado y la maldad que para Génesis capítulo 6 la Biblia dice que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente lo malo. Es decir, desde el principio el pecado comenzó a dominar. No Dios hizo al hombre así, sino que el hombre pecó y permitió que entrara el pecado y la muerte sobre toda la descendencia humana, llegando a un mundo de corrupción al grado, mis hermanos, que el Señor para el capítulo 6, capítulo 7 de Génesis estaba pensando en destruir la raza humana. Pero dice la Biblia que Noé encontró gracia a los ojos de Dios y conocemos un poquito la historia. Pero después siguió Noé. Y uno diría, bueno, en Noé se resetearon las cosas. En Noé vuelve a comenzar una nueva humanidad. Otra vez todo va a ser bueno, no va a haber pecado, no va a haber muerte. Pero el caso no es así. Después de Noé continúa el pecado agravándose, continúa la muerte reinando sobre todos los hombres. Miren, le estoy diciendo esto porque es de tal grado el pecado y la muerte que reinaron que ningún ser humano que existe pudo vencer ni el pecado ni la muerte hasta Jesucristo. Nadie pudo. Se volvió el enemigo más grande. Se volvió la tragedia más grande de la historia humana. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice Romanos capítulo 5 verso 12 y va a aparecer ahí en sus pantallas o puede buscarlo en su Biblia. Dice así: por medio de un solo hombre el pecado, que dice, entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a ¿quiénes? ¿Lo tienen ahí? ¿Pasó a quiénes? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es decir, desde Adán hasta Moisés no había ley. Sin embargo, el pecado estaba haciendo, fíjense lo que dice: sin embargo, desde Adán hasta Moisés, ¿qué pasó con la muerte? La muerte reinó, porque también estaba reinando ¿quién? El pecado. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Lo que está diciendo es que hasta Moisés no estaban los 10 mandamientos y la gente que pecaba como quiera estaba muriendo porque la muerte y el pecado ya se encontraban reinando. Lo que quiero decir es que el pecado y la muerte son los enemigos más grandes en la historia humana. Es la tragedia más grande que el hombre ha enfrentado a la humanidad. Y mis hermanos, a veces no nos damos cuenta de esto. Estamos tan acostumbrados al pecado y a la muerte
que los vemos como algo normal, algo natural. Sin embargo, este no era el diseño de Dios. El pecado y la muerte son las más grandes tragedias en la historia humana. Si usted ve alguna película de suspenso, de acción, lo que están buscando todos los personajes en las películas es preservar la vida, es vencer la muerte. Cuando hay alguien que quiere quitar la vida, genera terror, genera miedo, porque la muerte es un enemigo terrible y ha sido invencible para el ser humano. Nadie lo había podido vencer. En Génesis capítulo 3, verso 15, hay algo que los teólogos, los eruditos en la palabra de Dios, llaman el protoevangelio. ¿Qué significa la palabra proto? Es la primer forma del evangelio. Es como el primer atisbo de promesa de salvación que hubo, y está registrada en Génesis capítulo 3, verso 15, y dice de la siguiente manera. Dice: y pondré enemistad. Voy a aclarar el contexto. Dios está trayendo juicio sobre la serpiente por haber hecho que Eva y Adán pecaran, por haber puesto esa tentación. Y es lo que les dice aquí a la serpiente. Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos teólogos dicen: aquí es el primer anuncio, aunque no completo, aunque en una frase medio oculta, Dios estaba haciendo una promesa de que a pesar de que entró el pecado en el mundo y la muerte, Dios está haciendo una promesa que un descendiente de la mujer, por eso le dice de su simiente, de tu semilla, va a venir un descendiente que ¿qué va a hacer con la serpiente? Le va a aplastar la cabeza, pero también dice que esa serpiente iba a hacer algo, iba a herirlo, pero no iba a terminarlo, no iba a acabarlo, solamente lo iba a herir. ¿Sí? Y miren, hermanos, cuando alguien piensa en esto, alguien empieza a preguntar: bueno, ¿quién iba a ser ese descendiente de la mujer que derrotaría a la serpiente? Y conforme nacían personas que parecían tener rasgos de bondad, que parecían caminar cerca de Dios, la gente se preguntaba: ¿será este que está viniendo aquel que va a derrotar a la serpiente, que va a derrotar el pecado y la muerte? ¿Será que este ya se está levantando? La gente empezó a preguntarse: ¿quién va a venir que pueda revertir las consecuencias de lo que el pecado produjo en nosotros? Y a partir de la historia vienen algunos personajes importantes en la Biblia. Y usted va leyendo la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, encuentra a Noé. Ya dijimos, Noé, un varón perfecto. Y viene el diluvio, termina el diluvio. ¿Y qué pasa con Noé? Inmediatamente se emborracha y tiene algunos problemas familiares donde los hijos cometen pecados contra él, uno de sus hijos, y él los maldice. Es decir, pareciera que Noé podría traer algo de esperanza, pero cuando se ve la realidad es que Noé también era alguien pecador, quien estaba dominado por el pecado y por la muerte. Y después viene Abraham. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que era un hombre de fe. El padre de la fe es conocido Abraham. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Abraham conocía tanto a Dios que era amigo de Dios. Y Dios le dice a Abraham: voy a bendecir en tu simiente a todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y uno podría decir: algo está pasando, se está generando algo ahí. ¿Podría ser Abraham aquel que va a vencer el pecado y la muerte? Y cuando vemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que Abraham, aunque era el padre de la fe, ciertamente fue justificado por fe, tenía también grandes fallas. Decidió, para solucionar el problema de no tener hijos, tener intimidad con una de sus criadas, contrario a los planes de Dios. El hombre de fe estuvo falto de fe también. Y luego viene Moisés.
Moisés, un hombre manso, un hombre humilde, el gran líder de Israel, aquel que trajo las leyes de Dios, que tuvo la oportunidad de poder hablar con Dios directamente, y su rostro bajó y estaba resplandeciendo su rostro como el sol. Ese era Moisés. Y alguien diría, quizá Moisés pueda ser el que venza la muerte y el pecado. Pero Moisés, durante su vida, como todos los hombres, pecó también. Pecó de tal manera que el Señor no le permitió siquiera entrar a la tierra que le había prometido al pueblo hebreo. No le permitió entrar. Algo hizo en su vida Moisés, como todos los seres humanos, que también pecaba, y por lo tanto también la muerte en algún momento vino sobre su vida. Y así cada uno de los personajes bíblicos. Encontramos a Noé, Abraham, Moisés. Vemos al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, escogido para hacer luz en las naciones. Y vemos que el pueblo de Israel se corrompe y se va tras la idolatría muchísimas ocasiones. Y Dios levanta profetas, y profetas que le hablaban al pueblo de Israel y le decían que venía juicio, y esos profetas hablaban en nombre del Señor. Pero esos mismos profetas, uno de ellos, cuando tiene esta visión, dice: ay de mí que soy de labios inmundos. Así que también estos profetas eran pecadores, y la muerte reinaba sobre ellos. Y luego viene David. Quiero que puedan ver cómo se va haciendo pequeño esta semilla que iban a hacer de la mujer, desde pertenecer a toda la humanidad. Va pasando por Abraham, para hacer bendición a todas las familias de la tierra, por Moisés, por el pueblo de Israel, y luego viene hasta David, que es uno de los reyes. ¿Qué se dice bueno acerca de David? Que era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y uno diría, miren, yo sé que de este lado decimos, no, pues ya sé que no fue David. Pero si estarías viendo la película en el momento, dirías, oye, tiene el corazón conforme al de Dios. Es un joven lleno de fe. Es un joven que pelea en nombre de Dios y venció leones y fieras para defender sus ovejas. Venció a un gigante. Pero David también resultó ser un hombre gravemente pecador. Adulteró, asesinó y demostró ser igual que todos nosotros. Y también David murió y está sepultado. ¿Qué pasa entonces? Dios había prometido que venía uno que vencería al pecado y a la muerte. Estoy planteando toda esta historia, mi hermano, para que vea que en toda la historia del Antiguo Testamento no se encontró quien fuera lo suficientemente recto y tuviera el poder para vencer al pecado con una vida de obediencia a Dios, y quien fuera suficientemente poderoso para dar su vida y volverla a tomar en la resurrección. No se encontró a nadie. En toda la historia humana no hay nadie que pudiera tomar el lugar que Jesucristo tomó por nosotros. Y así fue toda la historia, hasta que en Belén nace un pequeño bebito. Nadie lo podía imaginar, nadie podía creer quién estaba naciendo en ese pesebre. Y aquel bebé que nacía es el Dios eterno, el Hijo de Dios. Estaba encarnándose con un plan que Dios había diseñado desde la eternidad para venir a traernos salvación. Nadie lo había podido realizar. Ninguno de los hombres tenía la capacidad ni la bondad en su ser, hasta que vino ese pequeñito y creció. Y él, ese hombre que estaba ahí, ese bebé que estaba en el pesebre, creció en sabiduría, en gracia para los ojos de Dios y para con los hombres, y fue un hombre de perfecta obediencia a Dios, quien nunca estuvo entregado a ningún tipo de pecado, ni en acciones, ni en su corazón, ni en su mente. Fue un ser totalmente santo y puro. Venció al pecado. Uno como nosotros. Dios se hizo carne para ser como nosotros y representarnos al morir en la cruz por nosotros. Y a través de su muerte, el Señor Jesucristo venció al pecado. Y a través de su resurrección, el Señor Jesucristo venció
a la muerte. Y los dos enemigos más grandes en la historia del ser humano, en un solo momento, en 3 días, fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos hoy. No lo podemos entender. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. No podemos entender la grandeza de su obra si no meditamos en que nadie pudo. Estaríamos perdidos eternamente si Cristo no nos hubiera amado y nos hubiera visto con ojos de gracia y hubiera venido a vivir, a morir y a resucitar por nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos, nosotros participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. Es decir, Él también se hizo de carne y sangre. Fíjense para qué lo hizo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo estaba aplastando la cabeza de la serpiente y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, la obra de Jesucristo venció al pecado y venció a la muerte. Él es el único que podía hacerlo. Tenía que ser completamente hombre para obedecer, aún como nosotros, una obediencia perfecta como hombre, pero tenía que ser completamente Dios para ser alguien que tuviera el poder para dar su vida y volverla a tomar. Nadie puede hacer eso, solo Cristo. ¿Por qué digo que es el evento más grande, la muerte y la resurrección? Ya dije el primer punto, porque representan la victoria más grande en la historia humana. Eso es lo primero que vimos. Ahora el segundo punto es porque la muerte y la resurrección son la coronación pública de Jesús. Déjeme plantear esto en la historia otra vez. Cuando el hombre pecó, bueno, voy a decir algo antes. Cuando Dios diseñó al hombre, bueno lo hizo. El propósito de Dios es que el hombre fuera un reflejo del reinado de Dios en la tierra. Dios le dio al hombre una misión y era que reflejara el hombre a través de su gobierno el bondadoso reinado de Dios en la tierra. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el hombre se rebeló contra Dios. Y lejos de aceptar el reinado de Dios para su vida y extenderlo para toda la creación, el hombre se opuso al reinado de Dios y decidió ser rey para sí mismo. Y esto generó una desconexión entre el reino de Dios y el mundo de los hombres. Mis hermanos, no estoy diciendo que Dios dejó de ser rey. Él siempre ha sido el rey soberano del universo, el creador, el todopoderoso, el que hace las cosas como Él quiere, porque tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, el hombre estaba rechazando su gobierno. En su corazón, todos los hombres que pecaron, es decir, todos, se rebelaron contra Dios. Y está esta desconexión entre el reino de Dios y el reino de los hombres a causa del pecado. Así que es lo que Dios hizo durante el Antiguo Testamento. Bueno, Dios diseñó ciertos representantes de su reino. Dios diseñó algunos hombres que fueran mediadores, algunos mediadores humanos para establecer sus leyes y su voluntad para con la gente. Fueron algunos personajes importantes que eran mediadores entre Dios y los hombres. Y ellos hablaban de parte de Dios, ellos aplicaban la ley, ellos gobernaban al pueblo. ¿De quién estamos hablando? En el Antiguo Testamento representan a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Eran instrumentos que Dios estaba utilizando para estar estableciendo su reino en el reinado de los hombres, aunque los hombres estaban constantemente rechazándolo. Pero el asunto es que estos mediadores eran como todos los hombres también. Fallaban, pecaban, morían. Y una característica súper importante es que aunque hablaban de parte de Dios,
no tenían el poder para transformar el corazón humano. Dictaban solo leyes y hacían que las leyes se cumplieran. Ellos mismos fallaban también y no tenían el poder ¿para qué? Para cambiar el corazón humano. No lo podían hacer estos mediadores. Lo que estoy diciendo es que Dios reinaba desde el cielo a través de mediadores, y todo esto simplemente era una sombra que prometía la venida de un rey verdadero, de un representante verdadero de Dios. Todos estos personajes imperfectos eran solamente, y entienda esta analogía, eran solamente una sombra. ¿Cómo se ven las sombras de las cosas? ¿Se pueden ver con claridad? ¿Reflejan correctamente mi imagen? Si usted ve la sombra mía aquí, usted puede decir, sé perfectamente cómo es Oliver. No. Bueno, esos personajes, aunque representaban, eran mediadores, eran como sombras, eran imperfectos. Solamente anunciaban que se necesitaba un verdadero mediador entre Dios y los hombres. Uno que sí fuera perfecto. Un rey verdadero. Segunda de Samuel 7:12 habla un poquito de esto. Cuando David, el rey David del que hablamos ahorita, propone en su corazón edificar una casa para Dios, a Dios le agradó tanto el anhelo del corazón de David, que Dios empezó a bendecir a David y empieza a hacerle una promesa sobre él y sobre sus descendientes. Y voy a leer solo una parte que está registrada en segunda de Samuel 7:12. Mire lo que dice ahí. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno ¿de qué? De tu linaje. Él era rey de Israel, el segundo rey de Israel. No había una estructura de descendientes para ser los reyes. Y Dios le está diciendo: yo voy a levantar de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas. Y yo, dice Dios, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, y escuche lo que dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Verso 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino, ¿cuándo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Omití algunas pequeñas partes en el pasaje donde es claro que la profecía que Dios está hablando ahí, lo que Dios está hablando a través del profeta Natán a David, tenía que ver con la descendencia de David. Y algunos apuntaban a algunos de los reyes en el camino. Algunas cosas de las que estaba profetizando hablaban sobre Salomón, quien edificó casa al Señor. Pero hay algunas cosas que no aplican sobre ninguno de los descendientes de David, sino solo sobre aquel que puede ser rey justo y eterno para siempre. Hay algunas cosas de esta profecía que uno dice, no estaba hablando de Salomón, y no estaba hablando de ninguno de los otros descendientes de David, sino estaba hablando de un rey justo por medio de quien Dios establecería su gobierno para siempre. Otra vez, ¿qué está haciendo Dios? Hubo una desconexión entre el reino de Dios y el reino de los hombres, y Dios está construyendo su plan para, a través de este hombre que vendría, restablecer su reino perfecto y de justicia por completo. Y estaba hablando acerca de ese hombre que vendría, que se llama Jesucristo. Fíjense, para que no crean que le estoy inventando que estaba hablando de Jesús. No está el pasaje ahí, pero lo voy a mencionar. Lucas 1:31 dice, le está hablando el ángel a María, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Puede ver que el que le estaban profetizando a David no estaba hablando de Salomón? ¿Estaba hablando de quién? De Jesucristo. Mis hermanos, yo quiero hacer esta aclaración. Jesús, antes de ser encarnado, Él es el Rey eterno por siempre. Él es Dios mismo. Él está con Dios en la eternidad, en la Trinidad, y Él es Rey de reyes y Señor de señores desde la eternidad. Sin embargo, cuando Jesús se encarna, Él viene a este mundo. ¿Y cómo comienza predicando? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Cómo comienza predicando el Señor Jesús? Arrepentidos porque ¿qué? El reino de los cielos. ¿Se acuerda lo que le estaba contando? Había una desconexión porque el hombre estaba rechazando el reinado de Dios. Jesús viene y dice: hey, hoy se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Arrepiéntanse. ¿Por qué les decía que el reino de Dios se había acercado? ¿Por qué creen? Porque Él es el Rey del reino de los cielos. Y les dice: hey, yo estoy aquí ya. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha descendido. El reino de Dios ha bajado al reino de los hombres. Y está levantando el Señor su reino como Rey de reyes y Señor de señores. Es lo que está hablando el Señor. Así que antes Dios reinaba desde el cielo a través de mediadores. Ahora el Rey mismo vino a reinar a la tierra. Pero hay una pregunta aquí muy interesante y espero que me puedan seguir con esto. Sí, creemos que Él es el Rey eterno, que Él es el poderoso que nos creó a todos, que Él estaba en el principio de las cosas, tal como lo dice Juan capítulo 1. Creemos todo esto. Pero cuando la gente lo vio naciendo en un pesebre y lo vio crecer como un carpintero, como un hombre común y corriente, y lo veían simplemente andando, caminando como cualquiera de nosotros, sin ejércitos, sin coronas, sin cetro del rey, sin vestiduras de rey, la gente podría pensar: bueno, si Él es el ungido, el Mesías, el Rey que habría de venir, que se le profetizó a David, ¿no podemos verlo? Que Él sea el Rey. No podemos darnos cuenta de que Él es verdaderamente el Rey prometido. Y entonces Jesús, el Rey de reyes, vino a demostrarlo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Primero lo voy a decir y luego lo vamos a leer en la Biblia. ¿Sabes cómo lo hizo? Lo hizo a través de su obediencia perfecta, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Así lo hizo. A través de su obediencia perfecta, a través de su muerte en la cruz y a través de su resurrección, Jesús demostró que Él es el Rey de reyes prometido que viene a reinar. Así lo demostró. Y a través de su resurrección, lo que Dios estaba haciendo es que Dios estaba, voy a utilizar una palabra que voy a explicar ahorita, estaba vindicando al Señor Jesucristo y estaba realizando una coronación pública de Jesús como el Rey prometido. ¿Qué significa la palabra vindicar? Estaba vindicando. Lo que estaba haciendo al decir vindicar estaba demostrando públicamente que Él tenía razón y era justo tal como Él lo mencionaba. Es decir, ¿por qué mataron a Jesús? Él fue acusado de ser blasfemo, Él fue acusado de ser pecador, Él fue acusado de muchas cosas por todos los religiosos de su época, pero con su muerte muchos pudieron haber dicho: ahí está, no era nadie, no era el Rey prometido, no era el Mesías, no era el Salvador. Pero con su resurrección, ¿sabes qué ocurrió? Que el Señor estaba diciendo: Él es el justo, Él es el ungido, Él es el Rey prometido, porque solamente Él pudo resucitar. Vamos a leerlo a través de la palabra. Fíjense lo que dice Filipenses 2:5. Miren lo que dice este pasaje precioso. Dice:
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No puedo quedarme en esas partes, lo que está diciendo, describiendo la encarnación. Dios se hizo carne. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y escuche lo que dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cómo el Señor demostró que era el Rey prometido? A través de su obediencia perfecta hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y está implícita la resurrección, porque dice, por esto Dios no lo dejó ahí en la muerte, sino que ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. Dios estaba confirmando que verdaderamente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había sido prometido para restablecer, restaurar el reino de Dios en medio de los hombres. Por eso cantamos en este canto que dice, te doy gloria, dice, con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Es decir, en su obediencia hacia la muerte, Él estaba confirmando que era el escogido por Dios para vencer al pecado y a la muerte, y estaba siendo coronado públicamente por Dios como rey. No es que no era el rey, Él era el rey desde la eternidad, pero a los ojos de los hombres Dios estaba confirmando a través de su muerte y su resurrección, Él es el rey que yo escogí, Él es el rey prometido que viene a establecer mi reino, con una corona de espinos. Qué ironía. Mire, voy a leer un escrito que encontré de un autor que se llama Don Carson. Quiero pedir que pongan mucha atención, son unos párrafos, pero son preciosos, describiendo esta gran ironía de que aquellos que se estaban burlando del Señor estaban hablando verdades sin saberlo. Mire lo que dice aquí. Mire, dice, a ver si aparece en su pantalla, ahí está, dice, los soldados del gobernador se juntaron, desnudaron a Jesús y echaron sobre él una especie de manto escarlata para hacerle parecer un personaje de la realeza. Luego unieron algunas ramas de espinos de la vid que tenían púas de 15 a 20 centímetros de largo, y formando una cruel corona de espinas se la ajustaron en la cabeza. Le pusieron una vara en la mano como si fuera un cetro. Se turnaban para inclinarse ante él en reverencia fingida y le golpeaban gritando, salve, Rey de los judíos, para luego completar el espectáculo escupiéndole la cara y azotándole una y otra vez con el cetro de mentira. Carcajadas escandalosas y burlonas llenaron la habitación hasta que los soldados se cansaron de su juego y se lo llevaron para crucificarlo. No obstante, Mateo sabe, así como lo saben sus lectores y el propio Dios, que Jesús en efecto es el Rey de los judíos. Por si acaso se nos ha escapado el tema, Mateo nos lo recuerda en los siguientes versículos. Sobre su cabeza en la cruz clavan el título, la acusación en contra de Jesús. Dice, este es Jesús, Rey
de los judíos. Sin duda, los soldados creían que su humor gozaba de una ironía estupenda, pero Mateo ve una ironía más profunda. De hecho, cuando los soldados denigran a Jesús considerándole un malhechor despreciable, las palabras que usan en efecto dicen la verdad, lo contrario a lo que ellos quieren decir. Jesús en realidad es el rey. El hombre de quien se mofaron llamándole rey resultó ser el verdadero y eterno rey. En su obediencia, el Señor estaba demostrando que era el verdadero rey, escogido por Dios para restaurar su reino. No lo estaba restaurando a través de un ejército, no lo estaba restaurando a través de espadas y de millones de ángeles viniendo a pelear en su nombre. Lo estaba restaurando a través de su muerte y de su resurrección, porque solo a través de esto Él podía hacer algo que ninguno de los mediadores pudo hacer: transformar el corazón de los hombres desde su interior. Solo a través de su muerte. A través de su muerte Él estaba venciendo al pecado. El rey estaba venciendo al pecado y a la muerte para que tú y yo pudiéramos venir a su reino y formar parte de su reino. Y ese mismo rey que murió y resucitó, ascendió a la presencia de Dios y se sentó en el trono de la gloria y prometió que un día volvería, ahora sí, para reinar, y con Él todos nosotros que creemos en su nombre. Es el reino de Dios. Y Él viene a transformar a los hombres, el corazón de los hombres. Él no vino a establecerlo con espadas y guerras. Él vino con su muerte y su resurrección a salvarnos a ti y a mí. Ese es el Rey Jesucristo. Por eso cuando resucitó, reunió a sus discípulos y antes de despedirse de ellos les dijo, y se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes que el rey se levantó con toda autoridad y les dice a todos: me ha sido dada la autoridad? Dios confirmó que yo soy el rey, me ha sido dada la autoridad. Toda autoridad la tengo, toda autoridad la tengo. Y ahora el rey está enviando a expandir su reino y les dice a los que creen en Él: vayan y ¿qué? Hagan discípulos, expandan el reino. ¿Cómo es que dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Termina de decir eso y asciende a la presencia de Dios y se va. ¿Cómo es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque cuando Él se sentó en el trono, había prometido algo: enviar su Santo Espíritu, Dios mismo, que viene a morar en Él, no fuera de los hombres como los mediadores, sino viene a morar en el corazón de todos aquellos que creemos en Él. Se sienta en nuestro corazón para gobernarnos y que seamos nosotros parte de su reino. Un reino de personas, escuche bien esto, hermanos, un reino de personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Vea cómo Dios está ejecutando su plan a través de Jesucristo. Ningún mediador pudo hacer esto. Decían leyes, pero no podían cambiar el corazón. Pero cuando Jesucristo es proclamado rey, Él mismo viene a morar en nuestros corazones para que seamos ahora agentes de su reino, con un corazón transformado, con un corazón que no está en rebelión contra Dios, sino un corazón que quiere vivir para su gloria. Dios está restaurando su reino. Empezó en Jesucristo, el reino se ha acercado y será consumado cuando Él vuelva.
Punto 3. La muerte y la resurrección de Cristo son la muestra más grande de quién es Él y de la veracidad de sus palabras. Son la muestra más grande de quién es Él y de que lo que Él decía es verdad acerca de sí mismo. Mire lo que dice Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? Fue declarado Hijo de Dios, ¿cómo? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios con poder? Por la resurrección de entre los muertos. Mire, la prueba más grande, la prueba más contundente de quién es Jesús es la resurrección. Déjeme explicarle esto. Dios ya había declarado que Jesús era su Hijo. Ya lo había dicho, que era el Hijo eterno de Dios. ¿Se acuerdan cuando está siendo Jesús bautizado? Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? Escúchenlo a Él. Este es mi Hijo amado. Él está declarando quién es Jesús. Y aunque, miren, fue un evento sobrenatural y que dejó con la boca abierta a cualquiera que escuchara la voz de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista, que estaba ahí con Jesús, más adelante, ante las dudas y ante el ver que no iniciaba el reino de Dios como él lo esperaba, y él viéndose en la cárcel, manda personas a que le pregunten a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos, qué dice? A otro, a alguien más. Lo que quiero decir es esto: aunque ya había sido declarado quién era Jesús, todavía Juan el Bautista tuvo dudas. Pero ¿sabes con qué ya nadie tuvo dudas? Con la resurrección. Por eso dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Porque es lo que nadie, ningún ser humano había podido hacer. Todo aquel que dijera cosas sobre sí mismo y luego que dijera que iba a resucitar y no lo hiciera, era confirmado que era un mentiroso. Sin embargo, Jesucristo afirmó ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que viene a salvarnos. Él lo afirmó. Y cuando murió fue tan grave que aún los más cercanos a Él se apartaron, dudaron. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Este es un pasaje precioso. Miren lo que dice Lucas 24:13. Voy a leer una historia de aquellos que van en camino a una aldea que se llama Emaús. Miren lo que dice aquí. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ya había Jesús resucitado y estos iban caminando, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué ironía de pregunta. Realmente el único que sabía verdaderamente lo que había acontecido era él. Y ellos le dicen: tú eres el único que no sabes, yo creo. Estaban bien perdidos, ¿verdad? Dice, entonces él les dijo: ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Y qué dice? Y le crucificaron. Pero nosotros, miren lo que dice aquí. Ese es el pero. Pero nosotros esperábamos. ¿En qué tiempo está? En pasado. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué están diciendo con eso? Esperábamos, pero como murió, ya se acabó. Esperábamos. Cuando estaban crucificando al Señor, los discípulos, escondidos. Se les olvidó que el Señor había de resucitar y empezaron a pensar: híjole, tanto que parecía que Él iba a ser, pero también la muerte lo venció. Bueno, estoy poniendo palabras en su boca, pero estoy imaginando lo que ellos empezaron a suponer. Igual que todos los hombres, este también murió. Esperábamos que Él nos iba a redimir, pero no tuvo el poder de vencer la muerte. Dice: y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado, escuchen lo que dice: unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Notas seguridad en sus palabras creyéndoles a las mujeres? ¿O notas duda? Dice: pues como no hallaron el cuerpo, pues están como que inventando que se les aparecieron algunos ángeles y dicen que está vivo. Pero no hay seguridad en sus palabras, no hay fe, hay duda. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, escuche esto, para creer todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento han dicho. No era necesario, escuche esto, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Miren, es precioso, porque yo comencé este punto diciendo que la muerte y resurrección de Jesucristo son la muestra más grande de quién es Él y de la verdad de sus palabras. Jesús está diciéndoles aquí y le está diciendo: hey, ¿no decían los profetas que era necesario que yo muriera y que fuera resucitado? ¿No estaba escrito esto de mí? Lo que quiero decir es que cualquier otra persona que afirmara ser el Mesías, pero que no muriera como habían dicho los profetas y que no resucitara como habían dicho los profetas, era un farsante. Pero aquí lo que lo confirmó no solo fue su resurrección, sino también fue su muerte. ¿Por qué? Porque así estaba escrito de aquel que iba a venir a salvarnos, que tenía que morir y que iba a resucitar para entrar en gloria. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Todavía no sabían quién era hasta este momento, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esos hombres pudieron ver a Jesús resucitado, lo reconocieron hasta el final, pero ¿sabes que hubo un sello que ellos identificaron después?
¿Cuál es, según el pasaje, de que Jesús había estado con ellos? Que sus corazones ardían. ¿Y sabes cuál es una muestra en nuestras vidas de que Jesús es resucitado? Que cuando escuchamos sus palabras, los corazones de miles de millones de personas arden en pasión y en amor por Dios, porque es una obra que Dios está haciendo en el corazón. Es una obra sobrenatural. Tú también puedes dar testimonio de que Jesús resucitó cuando tu corazón arde, cuando escuchas sus palabras, cuando meditas en la Biblia y lloras al leer la bondad de Jesucristo y su obra. También yo doy testimonio, hermanos, Jesús vive porque Él mora en mí. Él ha transformado mi vida y me ha salvado y me ha dado una vida nueva. Y todos los que somos de Cristo podemos testificar esto. No tengo tiempo para leer el último texto, solo voy a leer el punto. El último punto. La muerte y resurrección hacen posible nuestra salvación y vida nueva. Mis hermanos, el pasaje que iba a leer habla básicamente de esto. Había algunas personas que negaban acerca de la resurrección. Y el apóstol Pablo los confronta y les dice: ¿cómo hay algunos que dicen que no existe la resurrección? ¿Cómo hay algunos que afirman esto? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y luego dice unas palabras sorprendentes. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, en vano creemos. Porque déjeme decirle exactamente el por qué. Porque alguien que está sepultado en una tumba no puede hacer nada para darte vida a ti, ni a ningún otro, ni ahora, ni cuando mueras. Alguien que está en la tumba no podrá hacer nada por ti. Pero porque Jesucristo resucitó, Él dio su vida y la volvió a tomar, demostró tener el poder para darte a ti también vida eterna y para perdonar tus pecados. Él tiene el poder para hacerlo. Él dijo: yo soy la resurrección. ¿Puede decirlo conmigo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él vive, nosotros vivimos. Nos resucitará en la vida postrera. Pero déjame decirte algo, mi hermano, y con esto termino. Dios ya nos ha dado una vida nueva. Comenzó la resurrección espiritual en nuestra alma por el poder de Jesucristo. Es decir, sí, tendremos una vida nueva, transformada, una vida eterna en la posteridad. Pero hoy Jesucristo nos ha dado vida nueva para que andemos caminando en Él y reflejando su reinado en nuestras vidas. La obra de Jesucristo es la victoria del gran Rey. Y esa victoria la hizo en favor de su pueblo, de aquellos que creen en Jesucristo. Solo aquellos que creen en Él pueden formar parte de su reino, de su salvación y de la vida que hay en Él. Solo a través de la fe. Y Dios permita que tengamos la fe como la de un niño. Como alguien que dice: mira, yo entiendo algunas cosas de la resurrección, pero me es suficiente para decir: yo creo que Jesucristo se levantó de la muerte y me va a dar vida a mí también, tal como lo prometió. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias hoy por tu palabra. Celebramos tu victoria.
celebramos tu muerte. Sí, Señor, la muerte, celebramos tu muerte, porque aunque fue algo doloroso, Señor, ahí estabas venciendo al pecado, Señor. Por eso lo celebramos. Lo celebramos porque tú estabas salvándonos ahí en la cruz. Estabas tomando nuestro lugar de todos aquellos que pondríamos nuestra fe en ti, Señor. Gracias por la cruz, gracias por morir por nosotros, gracias por amarnos, Señor. Gracias, Cristo. Pero gracias porque no te quedaste ahí en la tumba, sino que la piedra está movida y la tumba está vacía, y tú resucitaste de entre los muertos y estás vivo, y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Tú eres quien lo gobierna todo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habrá mucha gente en este mundo que no haya reconocido quién tú eres, pero hoy te proclamamos, Jesucristo. Hoy yo, tu Hijo, Señor, te proclamo, Señor, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Por la fe soy tu Hijo, soy perdonado, soy hecho nueva criatura en ti, Señor Jesucristo. Y yo te pido que mis hermanos, que muchos de los que están aquí puedan reconocer quién tú eres, porque solo a través de la fe, Señor, es que podemos ser libres y podemos ser salvos en tu salvación. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo, Señor de la vida, aquel que está vivo y reina. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor.